Capítulo 104. El emisario precursor. Habían pasado unos 10 días desde que instalaron las ventanas y puertas en los nuevos alojamientos cuando, desde el Sacro Reino, llegó a la capital un emisario precursor. A la mañana siguiente, se convocó una reunión matutina con la presencia de todos los comandantes de caballería, para compartir la información recién llegada. Como ya deben saber, ayer llegó a la capital el emisario precursor enviado por el Sacro Reino. Se nos ha informado que la comitiva principal arribará mañana. Dado que se trata de enviados sagrados, su hospedaje será en el gran templo. Es probable que intenten contactar con la santa durante su estancia allí. Seguramente pasarán antes a presentarse aquí, pero no me extrañaría que en ese momento planteen llevarse a la santa al Sacro Reino. El hecho de que la santa haya aparecido en este reino significa que el cielo la destinó aquí. Debemos reducir al mínimo todo contacto para evitar que el Sacro Reino intente arrebatárnosla. Al oír las palabras de su majestad, varios ministros comenzaron a murmurar, preocupados ante la sola idea de que la santa pudiera abandonar el país. De hecho, en los informes ya se mencionaban esas inquietudes, así que el rey debía compartir el mismo temor. Sin embargo, la santa pertenece al dominio del templo. Aun siendo rey, no puedo prohibirle salir del reino por pura autoridad real. Pero, precisamente por eso, su propia voluntad será lo más importante. Según los antiguos registros, las santas poseen una especie de instinto o intuición frente al dios maligno. Por tanto, aunque el Sacro Reino diga lo que diga, la decisión final debe recaer en su propia voluntad. Y si la santa decidiera por sí misma permanecer en el Sacro Reino, ¿qué haríamos entonces?, preguntó uno de los ministros, alarmado. En ese caso tenemos una carta bastante favorable de nuestro lado. ¿No es así, comandante Bandiere? Respondí con torpeza, al ser mencionado tan de repente. Después de todo, el comandante Bandiere es una persona a la que la santa reconoce como amigo. Incluso le permite llamarla por su nombre. Siendo así, y teniendo además familia en este reino de rafios, dudo que acepte marcharse al Sacro Reino con tanta facilidad. Los ministros comenzaron a susurrar entre ellos, si es así, no hay de qué preocuparse, incluso podrían comprometerse. Por favor, que alguien los calle. Menos mal que no traje a Jess, si estuviera aquí, seguramente habría dicho, yo también soy su amigo, y eso solo habría avivado más los ánimos de los ministros. En realidad, la santa ya se mostraba un poco melancólica incluso en la capital. No creo que aceptara quedarse en el Sacro Reino, un lugar donde no conoce a nadie. Bueno, salvo que le ofrecieran vivir allí junto a su familia. Fue entonces cuando una sensación de inquietud me recorrió la espalda. No sabía qué clase de personas componían la delegación del Sacro Reino, pero era evidente que harían lo posible por persuadir a la santa. Majestad, me permito hacer una propuesta, dije finalmente. Si la familia de la santa lo desea, ¿podría el reino garantizarles la posibilidad de establecerse en la capital? Si el Sacro Reino llegara a tentarles con promesas de seguridad o de una vida mejor, podrían terminar siendo utilizados como rehenes. Entiendo. En ese caso, daré la orden de traer a la familia de la santa a la capital de inmediato. Debemos contactar con ellos antes de que lo haga el Sacro Reino. Le ruego que se detenga un momento, Majestad, dije, alzando la mano. El rey me miró sorprendido, claramente intrigado. ¿Qué quieres decir, comandante Bandiere? La santa vivía en una aldea en las montañas, ¿cierto? La gente del campo suele resistirse a los cambios. Llamarlos de inmediato a la capital podría ser contraproducente. Creo que sería mejor enviar un mensajero para explicar la situación, asegurarles que el reino protegerá a la santa y advertirles de que no deben responder a ningún llamado del Sacro Reino. Además, si la santa desea visitar su hogar, bastará con prometerle que contará con escolta para hacerlo con seguridad. Resistencia al cambio, tienes razón. En la generación de los padres de la santa, esa mentalidad es muy común. Bien, entonces enviaremos esa comunicación tanto a la santa como a su aldea natal. Creo que esa sería la mejor opción, Majestad. Perfecto. Entonces, confío en ti para transmitir el mensaje a la santa.
¿Perdón? Pregunté con una sonrisa forzada. Un momento, ¿acaso quería decir que yo debía hacerlo personalmente? Las palabras de un amigo siempre son más fáciles de aceptar, ¿no crees? Además, solo un amigo podría presentarse ante ella sin necesidad de una invitación formal. Si enviamos ahora un emisario oficial, el Sacro Reino podría sospechar. Te lo encargo, comandante Bandiere. A sus órdenes, Majestad, respondí, con un saludo impecable. El rey sonrió ampliamente. ¡Qué hombre más astuto! Con esa forma de decirlo, no me dejó alternativa. Y por favor, que deje de llamarla su amiga cada 3 frases. Cuando el tema de la santa llegó a su fin, el rostro de su majestad se tornó más serio. A continuación, tal como se decidió en la última reunión y a petición del propio interesado, se ha resuelto que Ernesto será despojado de su título de príncipe heredero, así como de su derecho de sucesión al trono. En los próximos días, el segundo príncipe, Lancelot, será nombrado oficialmente como el nuevo príncipe heredero. Por otra parte, Ernesto ingresará al primer escuadrón de caballería, y cuando el actual comandante, Sir Gansbull, se retire, él heredará su cargo. Era un anuncio de gran importancia, pero como ya se había debatido previamente en el Consejo, los ministros lo recibieron con calma. De hecho, más que tensos, parecían aliviados. Ernesto dio un paso al frente, colocándose junto al rey. La sala se sumió en un silencio solemne. He causado muchas molestias a todos ustedes, dijo Ernesto, con voz firme. Pero tras reflexionar profundamente, comprendí que carezco de las cualidades necesarias para ser rey. Por eso, de ahora en adelante, deseo servir como caballero y como miembro de la familia real, para apoyar a mi hermano Lancelot y proteger este reino. El aplomo con que habló, tan diferente al joven impulsivo de antes, conmovió incluso a los ministros, que respondieron con un aplauso cálido y sincero. Lancelot no estaba presente, tal vez por consideración hacia su hermano, o quizá para permitirle un cierre digno antes de su propia proclamación. Después de todo, el anuncio de que Constance sería oficialmente nombrado comandante del segundo escuadrón pasó casi desapercibido, eclipsado por las noticias sobre Ernesto. Capítulo 105, Justan, el caballero cortés. La reunión matutina en el castillo terminó, y como Constant y él iban en la misma dirección, ambos salieron juntos del recinto, charlando de manera informal mientras intercambiaban información. Hablar dentro del castillo era complicado, siempre había oídos indiscretos que convertían cualquier palabra en rumor, añadiendo detalles absurdos antes de soltarlo al aire. Afuera, en cambio, podían hablar con libertad. Felicidades otra vez por asumir oficialmente como capitán de escuadrón. Dijo Justan con una sonrisa. A partir de ahora, compartiremos las penurias. No empieces. ¿Por qué asumes que habrá penurias antes de que siquiera empiecen? Porque si ya fue difícil como subcapitán, ahora lo será más. Respondió Justan con tono tranquilo. El trabajo de tomar decisiones aumenta, y además viene con el bono extra de tener que asumir la responsabilidad por los errores de tus subordinados. Bueno, eso ya lo presentía cuando tuve que actuar como reemplazo temporal. Tener autoridad también significa cargar con un peso mayor. Lo sentí en carne propia. Sinceramente, admiro que hayas soportado esa presión durante 2 años. Puedes adorarme con confianza, no me voy a quejar. Dijo Justan, sonriendo con descaro. Constance soltó una risa breve y resopló con fastidio. Tienes un carácter increíble, ¿eh? ¿De dónde sacas tanta confianza? No es que me falte autoestima, pero dudo que pueda tener el mismo aplomo que tú. Supongo que es porque, aunque mi estrategia no sea la mejor, me muevo de tal forma que los demás crean que lo fue. Respondió Justan con serenidad. En otras palabras, incluso si me equivoco, solo tengo que lograr que el resultado final parezca correcto. Mientras evite el peor desenlace, la muerte de mis hombres, ya lo considero suficiente. Eso suena más a resignación que a filosofía. Algo así. Rió Justan. Bueno, sí, al final lo más importante es que los hombres vuelvan vivos. Me has quitado un peso de encima. Constance suspiró con alivio.
Por cierto, ya pasamos frente al tercer escuadrón. ¿Vas hacia el gran templo? Tal como decía Constant, Huston había dejado atrás los cuarteles del tercer escuadrón y bajaba por una pendiente suave. Al pasar frente a los talleres de los artesanos, escuchaban los sonidos de martillos y sierras, estaban construyendo los muebles para las nuevas barracas. Sí. Es mejor resolver los asuntos incómodos cuanto antes. Además, el enviado del Santo Reino llegará mañana, prefiero hablar con ella hoy. Constant desvió la mirada, un poco incómodo. Ejem. ¿Quieres que te acompañe? ¿Tú? Huston lo miró con media sonrisa. Si dos capitanes de escuadrón aparecen sin previo aviso, levantaríamos sospechas. ¿Qué planeas, coquetear con la santa? No te lo recomiendo. Si lo haces, terminarás completamente a su merced. Oye. No niego que sea una chica adorable, pero ¿a qué te refieres con terminar a su merced? También tengo mi experiencia, ¿sabes? Ajá, ajá. No necesito oír detalles sobre tus experiencias. Replicó Huston, alzando una mano para detenerlo. Lo que intento decir es que no se trata solo de ella como persona, sino de su posición. No es como las damas nobles con las que solemos tratar, ni como las mujeres comunes de la capital. Vino de un pueblo remoto en las montañas, y apenas está empezando a adaptarse a la vida aquí. Constant, como caballero de título menor, podía casarse con una mujer común, pero si llegaba a recibir tierras, se esperaba que su esposa tuviera cierta educación. La santa, en cambio, probablemente apenas sabía leer y escribir cuando llegó. Por si acaso, no estoy pensando en nada con la santa. No te inventes cosas. Replicó Constant, sonrojado. Entendido, entendido. Rió Huston, dándole una palmada en el hombro. En fin, yo sigo por aquí. Nos vemos luego. Constant no levantó la vista, y eso hizo que Huston sonriera por dentro. Así que no es tan indiferente como dice, pensó, pero decidió no molestarlo. Si no se apuraba, el mediodía lo alcanzaría, y prefería resolver esto antes del almuerzo. En la esquina donde el camino frente a los talleres se bifurcaba, se separaron. Girando por la calle lateral, Huston tomó el atajo que llevaba directamente al gran templo. Cuando llegó, notó que los grandes portones estaban cerrados. Solo una pequeña puerta lateral permanecía abierta. Un grupo de caballeros sagrados hacía guardia, señal de que la llegada del emisario del Santo Reino ya estaba causando movimiento. Huston reconoció entre ellos a un caballero que había participado en la expedición para buscar a Jean y se acercó a saludarlo. Buen trabajo. No tengo una cita, pero, ¿la santa está disponible? Si también está el capitán Axel, me gustaría verlo. Ah. Caballero Bandiere, bienvenido. El guardia inclinó la cabeza respetuosamente. Creo que la santa está tomando el té en el jardín con los visitantes del Santo Reino. El capitán Axel también los acompaña. No es una reunión oficial, así que no hay problema si los visita. Entendido, gracias. Si están ocupados, no los molestaré mucho. Solo quería discutir los preparativos de su escolta para cuando viaje al Santo Reino. El guardia se tensó apenas oyó la palabra escolta, comprendiendo de inmediato la importancia del asunto. Luego asintió con seriedad. Por favor, deje a su montura aquí. Nosotros la cuidaremos. ¿Puede pasar? Huston asintió y le entregó las riendas de su yegua Eleanora, antes de dirigirse hacia el jardín interior del templo. Era un lugar conocido para los nobles donantes, donde solían ser atendidos con té tras realizar aportes importantes. Un joven sacerdote lo acompañó mientras avanzaban por el pasillo. Su santidad el pontífice no pudo venir debido a su edad, pero me pidió que le transmitiera que espera con ansias poder conocer personalmente a la santa. Ah, ya veo. Respondió Huston con educación, aunque sin mucho entusiasmo. Al llegar al jardín, oyó una voz masculina joven, acompañada por la voz algo nerviosa de Eleonor. El sonido de sus botas sobre el césped se mezclaba con el suave murmullo del viento. Allí estaban, una mesa de té,
la santa sentada frente a un apuesto sacerdote vestido con los ropajes del Santo Reino, y a pocos pasos de distancia, Axel y varios caballeros sagrados de pie, vigilando discretamente. Eleanor, dijo Justan con naturalidad, solo pasaba a saludarte. Espero no estar interrumpiendo. Capitán Justan. Ah, vino a verme. ¡Qué alegría! Exclamó la joven, poniéndose de pie con una sonrisa de alivio. Hasta Axel pareció relajarse un poco al verlo. El sacerdote, en cambio, no disimuló su molestia. ¿Y este caballero es? Él es el capitán del tercer escuadrón real, el señor Justan Bandiere. Es mi amigo. Respondió Eleonor con orgullo. Capitán Justan, él es el emisario que vino del Santo Reino. Justan inclinó levemente la cabeza, mostrando una sonrisa impecablemente cortés. Justan de Bandiere. Es un honor recibir a un representante del Santo Reino. Lamento interrumpir su conversación, pero ya que la señorita Eleonor ha terminado su té, quizás sería mejor entrar antes de que el aire frío la alcance. Su tono era tan educado y mesurado que todos, incluso la propia Eleonor, se quedaron momentáneamente mudos. Por supuesto que podía comportarse con modales irreprochables ante un invitado real. Después de todo, ser un caballero cortés también era parte del trabajo. Capítulo 106. La carta de la santa. Tiene razón. No puedo resfriarme, así que será mejor que entremos, dijo la santa con una sonrisa amable, aunque el mensajero del reino sagrado, que había sido interrumpido, segaramente hervía de ira por dentro. Ha sido un tiempo muy agradable, gracias por acompañarme. Entonces, con su permiso, se despidió ella, antes de volver hacia mí. Capitán Justan, ¿vamos a hablar a mi habitación? Claro. Pero será mejor que el capitán Axel nos acompañe, no sería apropiado que estemos solos. Entendido, respondió Axel, asintiendo sin dudar. Con una mirada, la santa comprendió mi intención y, tras intercambiar cortesías, logramos retirarnos del jardín sin problemas. En cuanto cruzamos las puertas del templo, se frotó las manos y sopló sobre ellas. Tomar el té afuera fue más frío de lo que pensaba. Perdón, capitán Axel, por hacerle pasar por esto. No se preocupe, es parte de mi deber, respondió él con serenidad. Pensé que los uniformes de los caballeros sagrados tenían encantamientos de regulación térmica. Más bien me sorprende que la ropa de la santa no tenga uno. Ya está volviendo a llamarme santa. Replicó con una mueca. Y no, nuestras ropas no tienen encantamientos. Con el pueblo, dicen. Los carruajes tal vez, pero la ropa no. ¿Verdad, capitán Axel? Así es. Solo nuestras armaduras tienen esos encantamientos, no los uniformes de uso diario, confirmó él. Frente a la puerta de su habitación había dos caballeros de guardia. Como Axel venía con nosotros, nos dejaron pasar sin dificultad. Era la primera vez que entraba en los aposentos personales de la santa. La habitación, sin ser ostentosa, tenía una elegancia sobria, con un aire limpio y acogedor. Capitán Justan, escúcheme. Exclamó de golpe apenas cerramos la puerta. ¿Qué pasa ahora? Ese emisario del reino sagrado. Se nota a leguas que se cree irresistible. No para de soltar frases insinuantes, y me pone de los nervios. Por favor, siéntese, dijo, señalando una silla cuando su joven ayudante sirvió té caliente sobre la mesa. Axel permaneció de pie, como buen escolta. ¿Podría servirle también al capitán Axel? Pedí amablemente. Estuvimos afuera con el frío, un poco de té caliente le vendrá bien. Sí, enseguida. Respondió la acólita, algo sorprendida, pero sonriente. Tiene razón, intervino la santa. Capitán Axel, siéntese y tome algo. Pero, yo solo estoy aquí para protegerla. Estamos dentro del templo, con dos caballeros afuera y dos capitanes aquí dentro. Si apareciera un asesino, no tendría oportunidad, comenté, anulando cualquier excusa. En ese caso, con permiso, dijo Axel, tomando asiento. Al dar el primer sorbo, los tres suspiraron aliviados. Apuesto a que escogió el jardín justamente para poder retirarse antes, dije.
Exacto. Pero aunque traté de rechazarlo, me dio 1000 rodeos hasta que acepté. Por eso elegí el jardín, pensando que el frío lo haría desistir. Pero no, ese tal Liam, así se llama, ni se inmutó. Estuvimos 1 hora entera hablando con el helado, 1 hora. ¡Ah! Se quejó, estornudando justo después. ¡Achís! Probablemente su túnica tenga encantamiento térmico. Si vino solo desde el reino sagrado, es lo más lógico, dije. ¡Ah! Exclamó ella, dándose un golpe en la frente antes de desplomarse sobre la mesa. Suspiré, me quité el manto y se lo puse sobre los hombros. Estaba más caliente que cualquier manta. Gracias, está tan tibio, murmuró, sonrojada. Si te resfrías, los de alrededor podrían ser reprendidos. Al menos esta vez podemos culpar al tal Liam. Pero bueno, vine por otro asunto. Tenemos que hablar del viaje al reino sagrado. ¿Otro asunto? ¿Eso le parece poca cosa? Protestó con una expresión dolida. Sí, lo siento. Pero a mí no me afecta si te enfermas, repliqué sin rodeos. Bastaría con que descanses. Ella me fulminó con la mirada, pero guardó silencio. El verdadero propósito del reino sagrado es llevarte con ellos, continué. Invitarte, convencerte, y si es posible, hacer que te quedes a vivir allí. Es lo que el rey sospecha. Iba a decir la santa, pero al ver la mueca fea que me puso, corregí. Eleanora. De inmediato su expresión se suavizó. El sumo sacerdote también teme eso, añadió Axel. Pero como se trata del templo principal, no tenemos autoridad para intervenir. Supuse que sería así. En ese caso, la única que puede oponerse, eres tú. ¿Yo? Preguntó, sorprendida. Sí. Según las tradiciones, nadie puede imponer dónde debe estar una santa. Pero si ella misma lo desea, el reino sagrado tiene derecho a llevársela. El rey teme que, para forzarte, intenten atraer también a tu familia, o incluso tomarlos como rehenes. Eso no. Balbuceó, horrorizada. Por eso el rey quiere ofrecerles protección en la capital, si ellos lo desean. Pero antes, necesito que les escribas una carta. Mandaremos un mensajero desde el castillo. ¿Una carta?, murmuró, vacilante. Su expresión se ensombreció. Lo comprendí apenas vi su caligrafía, jamás había escrito una en su vida. La primera que intentó parecía hecha por un niño de jardín de infantes. Suspiré, apoyando un codo sobre la mesa. Bueno, al menos se entiende que es para tus padres. Pero hay que mejorar eso antes de enviarla, dije con paciencia. Lo sabía, es horrible, ¿verdad? Se lamentó, casi al borde de las lágrimas. Tranquila. No todos nacen sabiendo. Yo te ayudaré a redactarla, palabra por palabra. Su rostro se iluminó de inmediato. ¿De verdad? Gracias, Justin. Mientras sonreía con alivio, noté que Axel apartaba discretamente la mirada, como si estuviera conteniendo una sonrisa. Así fue como terminé, sin planearlo, enseñándole a escribir su primera carta. Una carta sencilla, escrita con trazos torpes pero sinceros, que más tarde tendría un peso mucho mayor del que ninguno de nosotros imaginaba. Fin del capítulo.